Si estás listo para una historia que al principio parece ordinaria, pero que poco a poco comienza a revelar algo mucho más profundo y difícil de ignorar, entonces presta atención porque todo comienza con una mujer que entró a una oficina parroquial completamente agotada, con el cuerpo temblando y la mirada perdida, convencida de que algo en su casa estaba ocurriendo y que ya no podía controlarlo. Era hace apenas 2 semanas cuando llegó una mujer de 42 años. Sus manos no dejaban de temblar como si el cansancio se hubiera instalado en su cuerpo de forma permanente. Sus ojos estaban enrojecidos de tanto llorar, y cuando intentó hablar, su voz se rompía con cada palabra. Contó que desde hacía 4 meses vivía con un problema constante en su hogar. Su baño estaba lleno de cucarachas. No era algo ocasional ni pequeño, era una presencia diaria, cada mañana más intensa, como si en lugar de disminuir, el problema creciera con el tiempo. Había intentado todo lo que una persona razonable intentaría: fumigación profesional en 3 ocasiones, diferentes empresas, productos fuertes, dinero que no tenía pero nada cambiaba, cada día el mismo resultado, como si nada hubiera funcionado. Mientras ella hablaba, no solo escuchaba sus palabras, sino también lo que su cuerpo expresaba sin necesidad de hablar. Había un agotamiento profundo, de esos que no aparecen en una sola noche, sino que se construyen durante meses. Sus ojeras eran marcadas, oscuras, como si el descanso hubiera desaparecido por completo de su vida. Sus manos temblaban sin razón aparente incluso en un ambiente cálido. No era frío, no era nervios, era algo más constante, más interno, algo que ya formaba parte de ella. Entonces mencionó a su hija, y en ese instante su voz se quebró por completo. La niña tenía 14 años y llevaba 3 meses con dolores de cabeza intensos que ningún médico podía explicar. Le habían hecho estudios completos, tomografías, análisis de sangre, evaluaciones neurológicas, y todo salía normal. No había diagnóstico, no había causa visible. Sin embargo, por las noches la situación empeoraba. La niña despertaba gritando, atrapada en pesadillas tan intensas que no correspondían a su edad. Y lo más inquietante era que todo había comenzado exactamente al mismo tiempo que aparecieron las cucarachas. Su esposo, un ingeniero acostumbrado a confiar en la lógica y en la ciencia, insistía en que todo tenía una explicación simple. Decía que eran solo insectos, que la niña estaba estresada, que no había motivo para exagerar. Pero una madre no percibe el mundo de la misma manera. Una madre sabe cuando algo en su hogar deja de estar bien, aunque no pueda explicarlo con palabras. Cuando terminó de hablar, le hice una sola pregunta, una pregunta que no surge del azar, sino de la experiencia de haber visto patrones repetirse muchas veces a lo largo del tiempo. Le pedí que recordara con calma si antes de que todo comenzara, alguien le había dado algo para su baño. Un regalo, un jabón, una vela, un aceite, cualquier objeto introducido en ese espacio por otra persona. Se quedó completamente inmóvil. Hubo un silencio pesado, profundo, de varios segundos. Y entonces su expresión cambió, como si un recuerdo olvidado hubiera vuelto de repente. Recordó a su vecina, una mujer nueva en el edificio que se había mudado hacía unos 5 meses, le había regalado un conjunto de jabones artesanales diciéndole que eran para la buena suerte, algo especial para el hogar. Ella los había guardado debajo del lavabo sin pensar mucho más en ello. En ese instante quedó claro que lo que estaba ocurriendo no era simplemente un problema doméstico. Era un patrón que había visto antes, demasiadas veces como para ignorarlo. Las cucarachas no eran el problema central, eran el síntoma visible de algo más profundo que había entrado en el hogar a través de un objeto aparentemente inofensivo. Esa noche, al regresar a la parroquia, me arrodillé en oración por esa familia y en ese silencio comprendí una vez más lo que la experiencia pastoral confirma con el tiempo. Hay situaciones en las que múltiples señales aparecen juntas dentro de una casa, señales que la explicación puramente natural no siempre logra abarcar por completo. A lo largo de los años he visto un mismo patrón repetirse en distintos hogares. Un animal aparece de manera insistente en un lugar específico. Normalmente en el baño no se distribuye por toda la casa, sino que se concentra en un solo punto. Al mismo tiempo, la familia comienza a experimentar alteraciones que no encuentran explicación médica clara. Insomnio, pesadillas, tensión emocional, conflictos inesperados,
y una sensación constante de peso o inquietud dentro del hogar. Esto no se trata de generar miedo, sino de entender que hay realidades que afectan la vida familiar de formas que no siempre son evidentes a primera vista, y cuando se comprenden, también se puede responder a ellas con claridad. El primer signo que debemos observar es el de las cucarachas. No hablo de una aparición común, sino de un patrón persistente. Cuando una fumigación tras otra no resuelve el problema, cuando siempre regresan al mismo lugar, cuando aparecen en horarios específicos de la madrugada y coinciden con cambios emocionales o físicos en la familia, entonces el problema deja de ser simplemente técnico o higiénico. Se convierte en algo que requiere una mirada más amplia. La tradición bíblica utiliza el lenguaje de la pureza y la impureza para hablar del orden y el desorden en la vida humana. El libro del Levítico establece una clara distinción entre aquello que representa vida, armonía y presencia de Dios y aquello que simboliza lo contrario. No se trata solo de normas externas, sino de una enseñanza más profunda sobre el equilibrio de los espacios donde vivimos. El profeta Isaías también utiliza imágenes de criaturas que habitan en lugares abandonados o sin luz, sugiriendo que cuando un espacio pierde su orden espiritual, se vuelve más vulnerable a aquello que representa confusión o decadencia. En los Evangelios, Jesús habla de una casa vacía que al no estar ocupada por lo bueno queda expuesta a ser habitada nuevamente por aquello que no trae paz. A lo largo de la historia de la Iglesia, santos y teólogos han reflexionado sobre cómo lo visible y lo invisible pueden reflejarse en los espacios cotidianos. Santa Hildegarda de Bingen describía cómo ciertas criaturas prosperan en ambientes de desorden, no solo físico, sino también simbólico. San Antonio Abad, en sus luchas espirituales en el desierto, fue testigo de manifestaciones que tomaban forma relacionadas con pequeños animales en lugares oscuros y aislados. Incluso en la experiencia de exorcistas contemporáneos como el padre Gabriele Amorth, se documenta cómo ciertos patrones repetitivos en el comportamiento de animales dentro de un hogar pueden coincidir con situaciones de fuerte perturbación familiar, siempre acompañadas de otros signos más amplios. Con todo esto en mente, el caso de aquella mujer en Guadalajara comenzó a tomar forma. Lo primero que se hizo no fue entrar en pánico ni buscar explicaciones apresuradas, sino actuar con orden. Los objetos de origen desconocido fueron retirados del hogar. El baño fue bendecido con agua bendita, se colocó sal en los rincones del espacio, se introdujo un crucifijo en un lugar donde no lo había y se estableció una rutina de oración en la familia. Lo que ocurrió después no fue inmediato en términos espectaculares, pero sí fue evidente en su resultado. En 2 días las cucarachas desaparecieron. En pocos días más, la hija comenzó a dormir sin pesadillas. Y poco a poco el ambiente del hogar cambió de una manera que la familia podía percibir claramente. Pero la historia no termina ahí, porque el siguiente signo no aparece en el suelo ni en los rincones del baño. Aparece en un lugar mucho más íntimo, algo que la mayoría de las personas mira todos los días sin pensar demasiado. Y lo que comenzó a suceder en ese caso llevó la situación a un nivel completamente diferente. El segundo signo no se manifestó en el suelo ni en las esquinas del baño, sino en un lugar mucho más íntimo, uno que las personas miran cada día sin darle importancia, el espejo. Y fue allí donde comenzó una situación que en un principio parecía insignificante, pero que con el tiempo terminó afectando profundamente la vida de un matrimonio joven. Se trataba de una pareja de poco más de 30 años. Al inicio de su relación todo era estable, normal, sin señales de conflicto, pero con el paso del tiempo comenzaron a notar algo extraño en su baño. En una esquina específica del espejo aparecían arañas, no una sola vez, sino de forma repetida, siempre en el mismo punto exacto. Cada mañana la mujer retiraba las telarañas, y cada mañana siguiente volvían a aparecer como si nada hubiera cambiado durante la noche. Esto se repitió durante meses, sin una explicación clara. No era un fenómeno disperso en la casa, no era una infestación general, era un patrón localizado, constante y concentrado en un solo lugar. Y mientras eso ocurría en el espejo, algo similar comenzaba a desarrollarse dentro del matrimonio. La mujer empezó a experimentar una sensación difícil de describir cada vez que entraba al baño. No era miedo evidente, pero sí una incomodidad profunda,
como si no estuviera sola frente al espejo. Sentía una especie de presencia silenciosa, una impresión de ser observada desde el otro lado de la superficie. Esa sensación se volvía más fuerte cuando se encontraba frente a la imagen reflejada de sí misma, especialmente en los momentos en los que el baño estaba en silencio absoluto. Con el tiempo, la dinámica del matrimonio también comenzó a cambiar. El esposo, que antes era cercano y comunicativo, se volvió distante. Las conversaciones se volvieron cortas, las discusiones más frecuentes y sin motivo claro. Pequeños desacuerdos crecían rápidamente sin una causa aparente. La intimidad emocional entre ambos comenzó a deteriorarse y lo que antes era cercanía se convirtió en frialdad. Cuando ella intentaba hablar sobre lo que ocurría en el baño o sobre las arañas o sobre la extraña sensación frente al espejo, él lo descartaba sin darle importancia. Lo consideraba exageración, nervios o superstición. Esa diferencia de percepción entre ambos fue creando una distancia cada vez mayor dentro del matrimonio. Finalmente, la mujer buscó ayuda de forma individual. Cuando relató todo lo ocurrido, el patrón era claro. No se trataba únicamente de arañas, sino de una serie de elementos que coincidían en un mismo punto: un espacio específico del hogar, una repetición constante y un impacto directo en la estabilidad emocional de la familia. El comportamiento de las arañas en este contexto no era aleatorio. Aparecían siempre en el mismo lugar del espejo, como si ese punto específico fuera significativo dentro del ambiente del hogar. Y esa repetición constante, sumada al deterioro progresivo de la relación, formaba parte de un cuadro más amplio que no podía ignorarse fácilmente. Para entender este tipo de fenómenos desde una perspectiva espiritual, es necesario volver a los textos bíblicos, donde las imágenes simbólicas tienen un papel importante. El profeta Isaías utiliza la figura de la araña para hablar de estructuras frágiles, de obras que parecen complejas pero que no tienen verdadera solidez. En ese sentido, la tela de araña representa algo que se construye pero que no sostiene, algo que da apariencia de orden pero que se rompe con facilidad. El libro de Job también menciona esta imagen al referirse a la fragilidad de ciertas confianzas humanas. Lo que parece firme puede desmoronarse con facilidad cuando no tiene una base sólida. Esta idea, aplicada al contexto espiritual, ha sido interpretada por muchos autores cristianos como una advertencia sobre aquello que aparenta estabilidad, pero carece de fundamento verdadero. A lo largo de la tradición de la Iglesia, autores como Santa Hildegarda de Bingen observaron que ciertos patrones en la naturaleza podían reflejar estados internos del ser humano. En sus escritos describió cómo algunas criaturas asociadas a rincones oscuros o poco iluminados simbolizaban estados de bloqueo interior, de estancamiento emocional y de pérdida de vitalidad en las relaciones humanas. En paralelo, teólogos y exorcistas contemporáneos han señalado que en algunos casos de perturbación espiritual en hogares, ciertos elementos como los espejos en espacios íntimos pueden coincidir con dinámicas de conflicto, aislamiento o deterioro progresivo en la comunicación familiar, no como causa aislada, sino como parte de un conjunto más amplio de factores. En el caso de este matrimonio, la situación llegó a un punto crítico cuando la distancia emocional se volvió casi total. La convivencia seguía, pero la conexión había disminuido de forma evidente. Fue entonces cuando la mujer decidió buscar una respuesta más profunda y no quedarse solo en explicaciones superficiales. Lo importante aquí no era solo la presencia de las arañas, sino lo que ocurría al mismo tiempo dentro del hogar. El espejo se había convertido en un punto fijo de repetición, y esa repetición coincidía con un deterioro progresivo en la relación. No era un fenómeno aislado, sino parte de un conjunto de señales que requerían atención. En este punto, la intervención no se centró únicamente en el aspecto físico del problema, sino en restaurar el orden del hogar desde una perspectiva más amplia. Se introdujeron elementos de oración, se reorganizó el espacio y se estableció una práctica constante de bendición en el hogar, especialmente en el área del baño. Con el paso de los días, las arañas dejaron de aparecer en ese punto específico del espejo. Pero más importante aún, la dinámica del matrimonio comenzó a cambiar lentamente. Las conversaciones volvieron a ser más naturales. La distancia emocional comenzó a reducirse y la convivencia empezó a recuperar cierta normalidad.
Sin embargo, este segundo signo no es el último, porque hay un tercer elemento que muchas personas nunca asocian con este tipo de situaciones y que en la tradición bíblica tiene una carga simbólica mucho más fuerte. Un elemento que no se percibe como amenaza en apariencia, pero que en ciertos contextos ha sido interpretado de manera completamente diferente. El tercer signo es el que más desconcierta, porque a diferencia de los anteriores, no genera rechazo inmediato ni se asocia naturalmente con algo negativo. De hecho, muchas personas lo consideran inofensivo, incluso curioso, pero en ciertos contextos su aparición repetida dentro del baño ha sido observada junto a situaciones profundamente inquietantes en el hogar. En este caso estamos hablando de sapos o ranas. Y para entender por qué este elemento ha sido mencionado en tradiciones bíblicas y espirituales, es necesario observar primero el contexto en el que aparece en la Escritura. En la vida de doña Carmen, una mujer de 58 años que vivía sola desde la muerte de su esposo, este fue precisamente el signo que llamó más la atención. Doña Carmen era una mujer de fe. Rezaba el rosario cada día, asistía a misa los domingos y mantenía una vida espiritual constante. Sin embargo, después de la muerte de su esposo, algo cambió en su casa. No era algo que pudiera explicar con claridad, pero lo sentía profundamente. Su hogar ya no se percibía igual. Tenía la sensación de que había una presencia extraña, una especie de peso invisible en el ambiente. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las ranas en su baño. Siempre en horas de la madrugada, entre las 2 y las 3 de la mañana. No era un evento aislado. Ocurría repetidamente. Ella entraba al baño medio dormida y allí estaban, inmóviles sobre los azulejos fríos, a veces una, a veces dos, siempre en el mismo espacio. Las retiraba, pero al día siguiente volvían a aparecer en el mismo lugar. Con el tiempo, este fenómeno comenzó a coincidir con otro problema más inquietante: episodios de parálisis del sueño. Doña Carmen despertaba durante la noche sin poder moverse. Sentía su cuerpo completamente inmóvil, incapaz de hablar o reaccionar, con una presión intensa en el pecho y una sensación de presencia en la habitación. No podía explicarlo, pero la experiencia se repetía con frecuencia creciente. Los médicos atribuyeron todo al estrés del duelo. Le recetaron ansiolíticos, pero no hubo mejora real. El problema persistía. Y fue entonces cuando la lectura de ciertos textos bíblicos comenzó a adquirir un significado diferente en este contexto. En el libro del Apocalipsis se menciona la imagen de espíritus inmundos representados como ranas, no como animales literales en sentido biológico, sino como una figura simbólica asociada a fuerzas espirituales de engaño y confusión. Este tipo de lenguaje simbólico aparece en varias partes de la Escritura, donde elementos de la naturaleza son utilizados para describir realidades espirituales más profundas. También en el libro del Éxodo se relata la plaga de las ranas en Egipto, cuando estos animales invadieron casas, habitaciones y espacios de vida cotidiana. En ese relato, incluso los magos del faraón lograron reproducir el fenómeno mediante prácticas ocultas, lo que ha sido interpretado por la tradición teológica como una imitación limitada de poder espiritual, no como una fuente independiente de autoridad. A lo largo de la historia de la Iglesia, autores como San Agustín reflexionaron sobre estos episodios, entendiendo que no se trataba únicamente de eventos naturales, sino de relatos con un fuerte contenido simbólico sobre el enfrentamiento entre el orden de Dios y las fuerzas del desorden espiritual. En la experiencia pastoral de algunos exorcistas contemporáneos, también se ha señalado que la aparición repetida de sapos o ranas dentro de un hogar, especialmente en espacios como el baño y durante horas nocturnas, ha coincidido, en algunos casos, con situaciones de opresión espiritual o perturbación emocional profunda en la familia. En el caso de doña Carmen, la situación se volvió más clara cuando, tras una noche especialmente difícil, se realizó una revisión más profunda del baño. No se trataba solo de la presencia del animal, sino del contexto completo en el que ocurría. El lugar, la hora, la repetición del fenómeno y los síntomas que lo acompañaban formaban parte de un mismo cuadro. Al inspeccionar cuidadosamente el espacio, se encontró un objeto oculto detrás de la tubería del lavabo, envuelto en tela oscura y atado con un hilo. Dentro había elementos que no pertenecían al entorno del hogar.
Este hallazgo cambió por completo la comprensión de lo que estaba ocurriendo en esa casa. A partir de ese momento se tomaron medidas concretas dentro del hogar, se retiraron los objetos extraños, se bendijo el espacio y se estableció una rutina de oración constante. El baño dejó de ser un lugar asociado a esas manifestaciones. Con el tiempo, las ranas dejaron de aparecer y los episodios nocturnos de parálisis del sueño desaparecieron por completo. Pero más importante que la desaparición del fenómeno físico fue el cambio en la vida cotidiana de doña Carmen. Su descanso volvió a la normalidad, su sensación de paz regresó gradualmente y el ambiente de su hogar recuperó estabilidad. Lo que estos 3 casos muestran no es una lista de supersticiones, sino un patrón de señales que en distintos contextos han sido interpretadas dentro de la tradición espiritual como indicadores de desequilibrio en el hogar. La cucaracha como señal de invasión persistente en un espacio específico, la araña como símbolo de deterioro progresivo en las relaciones y la rana como elemento asociado a fenómenos más profundos de perturbación emocional y espiritual. Sin embargo, todo esto no tiene sentido si se separa de una idea fundamental. El hogar no es solo un espacio físico, es un lugar donde conviven lo visible y lo invisible, donde las emociones, las relaciones y la vida interior de las personas se reflejan en la forma en que ese espacio se vive día a día, y es precisamente en ese punto donde surge la pregunta más importante, no qué aparece en el hogar, sino qué está ocurriendo dentro de él para que esos patrones comiencen a manifestarse y qué puede hacerse para restaurar el orden, la paz y la estabilidad que toda familia necesita. Si algo une todas estas historias, no es el miedo, sino la forma en que una familia comienza a recuperar el orden cuando deja de ignorar lo que está ocurriendo en su entorno. Porque al final, más allá de los símbolos, de los animales o de los relatos, lo que realmente está en juego es la paz dentro del hogar. Volvamos un momento a la mujer de Guadalajara, aquella madre que llegó completamente agotada, sin dormir bien, con su hija enferma y su matrimonio al borde del desgaste. Durante meses intentó resolverlo todo desde lo material: limpieza, fumigación, explicaciones médicas, discusiones familiares. Nada funcionaba. Todo parecía empeorar o simplemente quedarse igual. El cambio no comenzó con miedo, sino con decisiones concretas. Primero, se retiraron de la casa todos los objetos cuyo origen no era claro, no porque tuvieran un poder en sí mismos, sino porque representaban un elemento desconocido dentro de un espacio íntimo. Luego el hogar fue reorganizado con un sentido de orden y cuidado, especialmente en el baño, que había sido el punto donde todo parecía concentrarse. Después vino algo más importante: la oración constante dentro de la familia, no como un acto aislado, sino como una práctica diaria que devolvía sentido al espacio del hogar. El baño dejó de ser un lugar olvidado espiritualmente y pasó a ser un espacio integrado dentro de la vida de fe de la familia. Se colocó un crucifijo, se utilizó agua bendita con respeto y conciencia, y se estableció una rutina de oración en el hogar, especialmente antes de dormir. Los resultados no fueron inmediatos en términos dramáticos, pero sí claros en su desarrollo. En pocos días, la presencia de cucarachas desapareció. La hija comenzó a dormir mejor, sin interrupciones nocturnas, y algo igual de importante, la tensión emocional dentro de la casa empezó a disminuir. Las conversaciones volvieron a ser más tranquilas, menos cargadas de conflicto. El esposo, que inicialmente había rechazado toda interpretación distinta a la lógica material, empezó a notar el cambio por sí mismo. Sin necesidad de explicaciones, percibía que el ambiente de la casa era diferente, más ligero, más calmado, más estable. No había cambiado la estructura de la casa, pero sí la forma en que se vivía dentro de ella. Este tipo de transformaciones no deben entenderse como fenómenos aislados ni como respuestas mágicas a problemas complejos. Deben entenderse dentro de una visión más amplia, donde el hogar es un espacio vivo, influido por las acciones, decisiones y dinámicas de quienes lo habitan. La tradición cristiana ha insistido durante siglos en que la vida espiritual no se limita a los templos o a los momentos de oración formal, sino que se extiende a la vida cotidiana. El hogar, en particular, es considerado un lugar central donde la paz, el orden y la presencia de Dios
deben ser cultivados de manera constante. Por eso, cuando se habla de sacramentales como el agua bendita, la sal bendecida o el crucifijo, no se está hablando de objetos mágicos, se está hablando de signos visibles que recuerdan una realidad invisible, que la vida humana no está aislada, que existe una dimensión espiritual que acompaña cada aspecto de la existencia y que el hogar también forma parte de esa realidad. El Catecismo de la Iglesia lo expresa con claridad cuando señala que los sacramentales disponen el corazón de las personas a recibir la gracia, no por poder propio, sino por la fe y la acción de Dios a través de ellos. Esa diferencia es fundamental para evitar interpretaciones equivocadas. Lo que estas historias muestran es que en muchos casos las familias no solo están enfrentando problemas materiales, sino también dinámicas emocionales y espirituales que se reflejan en su entorno más íntimo. Y cuando esas dinámicas cambian, el ambiente del hogar también cambia. Pero hay algo más importante aún, el papel de la conciencia. Porque muchas veces el verdadero problema no es lo que ocurre afuera, sino lo que se ignora dentro. Señales que se repiten, patrones que se minimizan, situaciones que se normalizan con el tiempo hasta que se vuelven parte del día a día. La invitación no es a vivir con miedo, sino a vivir con atención, a no ignorar lo que se repite sin explicación, a observar el propio hogar no solo como un espacio físico, sino como un lugar donde también se construye la paz o el conflicto. Y en ese sentido, cada familia tiene la posibilidad de recuperar el orden, no desde la desesperación, sino desde decisiones conscientes, limpiar, reorganizar, restaurar el sentido de oración en el hogar y sobre todo reconstruir la unidad dentro de la familia. Porque al final ningún símbolo tiene más fuerza que una familia unida, ningún temor es más grande que una casa donde hay paz y ninguna oscuridad puede permanecer donde hay luz constante. Ese es el verdadero mensaje detrás de todas estas historias, no el miedo a lo que aparece, sino la capacidad de restaurar lo que se ha perdido cuando se recupera lo esencial. Y cuando eso ocurre, el hogar vuelve a ser lo que siempre debió ser, un lugar de descanso, de vida y de paz.